Este espacio está patrocinado por Verde Limón Palamos. Informe Enigma. Jorge Ríos, Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Buenas noches, amigos, bienvenidos a Informe Enigma. Estáis escuchando Radio Playa de Aro en el 102.7 de la FM. Yo soy Jorge Ríos y os acompañaré una semana más por este particular universo donde la historia y el misterio se dividen en partes iguales. Un espacio donde todo es posible, tan variopinto y variado como el sumario que nos sigue a continuación. Esta semana, Informe Enigma nos ofrece un contenido de lo más variado. En primer lugar, nos adentramos en el apasionante mundo de ufología para hablar de abducciones. ¿Son reales? ¿Es producto de la imaginación de aquellas personas que lo han sufrido? ¿Es lo mismo un contactado que un abducido? Todo esto y mucho más con Mario Ortega. Iván Mourín abrirá la segunda parte de nuestro espacio con los demonólogos Ed y Lorraine Warren. En este caso conoceremos diversas investigaciones que llevaron a cabo de lo más curiosas. Y para finalizar, Lady Chester nos habla de Lewis Carroll, diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor británico, más conocido por su obra literaria Alicia en el País de las Maravillas. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Bien, damos paso a nuestro primer capítulo de hoy y, como bien habéis escuchado en el sumario, nos adentramos de nuevo en el mundo de la ufología, del fenómeno ovni. En este caso, para tratar uno de los temas más controvertidos que existen, las abducciones. ¿Pero qué son? ¿Ante qué estamos? ¿En qué se diferencia un contactado de un abducido? ¿Son alucinaciones? Como veis, todos estos fenómenos y el campo de la ciencia ficción están separados por una delgada línea, tan fina e imperceptible que incluso ni los expertos en ufología se ponen de acuerdo ante esta situación. Nosotros, sin embargo, vamos a intentar aportar nuestro pequeño granito de arena y en este caso lo hacemos de manos de Mario Ortega. Los síntomas se repiten en miles de personas a lo largo del planeta. Dolores de cabeza, ansiedad, angustia. Una extraña sensación, como si algo o alguien nos observara. Como si algo o alguien estuviera monitorizando nuestras vidas. Apenas somos capaces de retener en la memoria el 30% de lo que hacemos a lo largo de un día. Pero, ¿y si escarbásemos en nuestros recuerdos y encontrásemos momentos que no deberían estar ahí? Los relatos sobre personas supuestamente raptadas por seres extraterrestres vienen repitiéndose desde hace décadas. Uno de ellos es el de Carla Batista, una mujer portuguesa que afirma haber sido abducida desde muy pequeña. Veía luces, sentía zumbidos, a veces oía sonidos más agudos. Muchas veces por la noche veía una luz en su cuarto, el colchón refulgía como si fuera incandescente. Situaciones muy extrañas. Era una chica retraída y cada vez tenía menos amigos. Con el paso de los años, esta situación comenzó a afectar seriamente a su vida social, por lo que acudió a distintas terapias en busca de ayuda. Carla fue enviada por el grupo de estudio de ufología para realizar una sesión.
Porque ella se quejaba de haber sido raptada por extraterrestres durante la noche. Tenía marcas en el cuerpo. Había una luz azul que surgía en el cuarto, tras lo cual no recordaba nada. Tenía muchos momentos de amnesia, periodos sin recuerdo de lo que pasaba durante la noche. Ella vino, por tanto, para tratar de esclarecer esas situaciones. Yo la recibí como médico, como terapeuta, para ayudarla a integrar esos momentos. Momentos como el que ocurrió el 4 de septiembre de 1989, cuando Carla y varios amigos salen de Lisboa para pasar unos días de vacaciones. Salen de aquel lugar 2 coches, ella con 2 personas más dentro del coche y 3 personas más en el coche de delante. Pasan el puente 25 de abril y nada más pasar, hay un reclamo luminoso que al pasar ellos se apaga. Unos minutos más tarde, uno de los amigos dice que hay una estrella que parece seguirles. Y al mismo tiempo, parece que está perdiendo el control del vehículo. Parece que el coche no quiere andar. Parece que el coche se estuviera levantando. A ella incluso le cuesta respirar. Quiere que el coche que va delante se detenga. Quiere salir de allí. No lo consigue y de repente ve todo nublado. Deja de ver y grita: ¡paren, paren, paren! Cuando logran detener los vehículos, Carla se encuentra en un serio estado de shock. No recuerda nada. Una cosa curiosa. Habían hecho un viaje de unos pocos minutos y el motor aún estaba frío. Las ruedas estaban frías y el interior del coche estaría más o menos helado. Ella apunta que había unas marcas tipo quemaduras en la parte superior del coche. Aquel coche nunca más volvió a funcionar. A la mañana siguiente detecta unas manchas. Una mancha debajo de la barbilla y otra en la zona del ombligo. Como unas incisiones. Mario Ortega, bienvenido a Informe Enigma. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Abducciones, ni más ni menos. Dejamos de lado los ovnis, que tienen mucho que ver con este tema, para centrarnos ahora en las personas que supuestamente sufren este fenómeno. Exactamente. Bueno, que de hecho fue a partir de los años 60 más o menos cuando empezaron a relacionar lo que serían los ovnis con las abducciones. O sea, por un lado se conocían este tipo de sucesos, ¿no? Por otro lado habían también los avistamientos, pero luego empezaron a conciliar una cosa con la otra, ¿no? Porque normalmente sucedían a raíz del avistamiento de una luz, de unos seres y demás, y fue cuando más o menos, digamos, cuajaron las dos cosas. Es cierto, Mario, esos rumores que dicen que el fenómeno de las abducciones comenzó con el matrimonio compuesto por Betty Barney Hill. Bueno, a ver, el matrimonio Hill, Betty Barney Hill, que esto ocurrió en el 61, a ver, es uno de los casos emblemáticos, ¿no?, por excelencia, ¿no?, cuando se habla de las abducciones. Pero, a ver, tenemos abducciones que son más antiguas en el tiempo. Incluso, podríamos decir que históricamente también tenemos datos, a ver, que nos apuntan más o menos en esa dirección. Por ejemplo, cuando hablamos en la Biblia, ¿no?, lo del rapto de Elías, ¿no?, que fue arrebatado en un carro de fuego, ¿no?, o lo de Enoch, por ejemplo, o de que Krishna, ¿no?, que había sido arrebatado por un demonio, o por ejemplo, no sé si te acordabas cuando estuvimos hablando de los enigmas arqueológicos, ¿no?, las pinturas aquellas del desierto de Tasil, en Argelia, aquellas pinturas neolíticas que tienen 10.000 años de antigüedad, donde está representado el gran dios marciano, y se ve aquella representación del rapto de las doncellas, en la que se ve aquel ser como con escafandra que está como arrastrando a unas mujeres de tipo negroide, ¿no?, por las formas que tienen, y que las están arrastrando hacia una especie como si fuera como una nave, ¿no? Entonces podríamos decir que tenemos visos de que la cosa sería mucho más antigua de lo que nos imaginamos. Incluso también se dice que el fenómeno va evolucionando según el contexto cultural, ¿no? Que, por ejemplo, o sea, habría un paralelismo también con la demonología, ¿no? Con los súcubos y los íncubos, ¿no? Porque hay tratados inquisitoriales de los siglos XVI y XVII que hablan de visitantes de dormitorio, de incursiones sexuales en este aspecto. Incluso hay algún grabado, creo, que se ve cómo introducen una aguja también, un demonio introduciendo una aguja en la barriga de una mujer, ¿no? Que se sabe que las pruebas a las que han sido sometidas algunas mujeres han pasado por este tipo de trauma. O sea, podríamos decir que de alguna manera ya tenemos visos de que esto es mucho más antiguo de lo que nos pensamos. Lo que pasa que, claro, tenemos ya las evidencias más claras y la relación con el fenómeno ovni, digamos, a partir de mediados del siglo XX.
El caso, por ejemplo, el caso del matrimonio Hill fue en el 61, pero por ejemplo tenemos casos mucho más antiguos, como el famoso caso de Antonio Villas-Boas, de Minas Gerais, en Brasil, que ocurrió en el 57. Era un chico que, bueno, era estudiante, un chico de 23 años, que trabajaba en el campo y bueno, ahí por lo visto, como hace mucho calor, pues trabajaban de noche, ¿no? Porque el calor de día era insoportable. Y entonces ellos, pues a través de la ventana vieron una luz, ¿no? Entonces veían que algo pasaba por allí, ¿no? Y entonces ya él vio el tractor, ¿no? Y sufrió una parada de motor. Y entonces aparecieron 5 seres que le llevaron. Él no pudo librarse de ellos, ¿no? Y bueno, lo introdujeron en la nave, lo desnudaron, le cogieron una muestra de sangre, dijo que lo rociaron con una especie de aerosol, que estuvo en una habitación donde salían como unos gases a través de las paredes, que incluso vomitó porque le produjo como unas náuseas horribles, ¿no? Y que apareció como una mujer desnuda. No era una mujer exactamente, bueno, a ver, era como digamos una humanoide, ¿no? Por así decirlo, desnuda, pero que le pareció muy atractiva, ¿no? Él no sabía si era por el aerosol que le habían echado o qué, que sintió deseos, lógicamente, y con la que pudo copular. Y es curioso que cuando acabaron el acto, digamos, esta se fue hacia como una ventana de lo que sería la nave, y tocándose la barriga señaló a las estrellas como queriéndole decir que lo que tenía dentro, ¿no? Iba a ser, o sea, iban a hacer en otro lugar de la galaxia, ¿no? Y nada, fue conducido al exterior de la nave y esta pues despegó. Vale, para que todo el mundo se ponga en situación, o aquellos que no lo sepan, ¿qué es una abducción? ¿Qué podemos entender por este fenómeno? A ver, la abducción tal como la que entendemos en ufología sería, el secuestro contra la voluntad del sujeto, ¿no? Bueno, en este caso sería por entidades de origen no humano. O sea, lo que entendemos como extraterrestres de toda la vida. Sí, a ver, normalmente cuando hablan de las abducciones se refieren, en el 80% de los casos, a veces te hablan de otro tipo de seres, pero normalmente siempre te hablan de los típicos grises, ¿no? De los EVEs, ¿no? Las entidades biológicas extraterrestres, que son macrocéfalos, que tienen los ojos negros oblicuos y las extremidades largas, ¿no? Que no se les ve, aparentemente son asexuados, ¿no? Y que algunos los describen también pues con 4 dedos en las manos. Estos seres normalmente cuando dicen, la víctima siempre suele decir que lo llevan a una sala circular con una camilla donde hay palancas, monitores. La persona abducida muchas veces recuerda al principio del episodio, pero luego pierde noción de lo que ha ocurrido a continuación, ¿no? Puede ver una luz y tal y ya no se acuerda nada más y a lo mejor pues aparece en la cama o aparece en cualquier sitio donde sea y dice, es que no me acuerdo de nada, y luego a posteriori se lo sacan a través de una regresión hipnótica. Has dicho algo muy importante y que ya hablamos hace unas semanas con Serac García, que es que todos estos abducidos, los recuerdos que tienen es de estar como una especie de quirófano o laboratorio, pero con aparatos terrestres. Esto es muy curioso, Mario. Sí, a ver, hay de todo. Claro, es a veces la incongruencia que decimos, ¿no? Si son capaces de atravesar, o sea, de venir de donde vengan, ¿no? A esas velocidades impensables, ¿no? Que más bien apostamos por la teoría de los universos paralelos, ¿no? Pero claro, a veces dices, bueno, ¿cómo se entiende que bueno, si vienen de otra dimensión o vengan de donde vengan, que tengan a veces un material tan extraño, o sea, tan rudimentario, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Hablan contigo telepáticamente, en cambio tienen ciertas herramientas que no cuadran. Sí que es cierto que, a ver, muchas personas han reportado, han dicho haber visto pues aparatos y cosas que tampoco saben en el fondo para qué son, pero sí que es cierto que también muchos de los casos que estamos hablando están dando descripciones de lo que vieron en los años 40 y pico, 50, 60, a ver, que entonces nos puede parecer una tecnología burda, pero que en aquella época no lo era. Para ellos era una gran novedad, no habían visto ciertos aparatos. Incluso en el caso que comentabas antes de Betty y Barney Hill, ¿no? A Betty le introdujeron una aguja a través del ombligo porque le hicieron una exploración genital de todo su aparato reproductor y ella, dijo que le habían introducido esa aguja y claro, estaríamos hablando de utilizar una técnica de laparoscopia que por entonces, en el año 61, no existía y esto fue una técnica que no se introdujo hasta los años 70, hasta 10 o 15 años más tarde. Mario, ¿en los perfiles de los abducidos encontramos siempre un mismo patrón o podemos encontrar de vez en cuando variaciones?
Bueno, a ver, el perfil del abducido es que tampoco es que haya un perfil concreto, porque puede ser cualquier persona, de cualquier raza, de cualquier cultura, de estatus social, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Sí que es cierto que a veces ocurre que normalmente las abducciones pueden darse a plena luz del día, por ejemplo, en zonas desangeladas, ¿no? En zonas apartadas donde sea más, donde se pueda cometer ese secuestro, por así decirlo, ¿no? Y pasar desapercibido. Pero también es cierto que muchas veces ocurren de noche, que es la variante que denominaríamos de visitantes de dormitorio, que es cuando tú estás en tu intimidad, que generalmente casi siempre es el dormitorio, que es donde tenemos nuestra máxima intimidad, y es en el momento del descanso en el que pueden aparecer y abducirte, por así decirlo. Que tampoco hay que confundir con, cuando hablamos de los visitantes de dormitorio, hay varias vertientes, ¿no? Porque también podríamos hablar de la vertiente emocional, ¿no? De la persona que está intranquila, ¿no? De cuando sufrimos aquella típica inmovilización del cuerpo, que a mí me ha sucedido, que es la típica parálisis del sueño, ¿no? Que muchos ya empiezan a decir, bueno, es que esto ya te están asediando, no tiene que ver, es una cosa normal, que según dicen algunos investigadores al respecto, es que la vibración de nuestro cuerpo cambia, entonces estamos en un estado que es un estado que es proclive a que puedas tener incluso un desdoblamiento, un viaje astral. Entonces, hasta que tu nivel energético no vuelve, ¿no? Tu vibración, por así decirlo, no vuelve al estado normal, es cuando no puedes, hasta ese momento no te puedes mover, es como si fuera un lapsus, ¿no? Que tú estás en un estado vibracional diferente y no puedes tomar posesión de tu cuerpo. Esto puede durar unos segundos, medio minuto a lo sumo o algo así, pero es bastante desagradable. Pero mucha gente, claro, ya te dicen que eso ya quiere decir que no sé qué, que te asedian, que te atacan. Está también la vertiente espiritual, la vertiente paranormal, ¿no? Que te dicen que, bueno, que te paralizan por la noche, que pueden las visitas típicas de los fallecidos, ¿no? Que pueden ser tanto benignos como malignos, ¿no? Una entidad maligna que te pueda venir a asediar, o una persona, no sé, un familiar o alguien que viene, pues yo qué sé, pues para pedirte perdón o para, no sé, para avisarte de un peligro o cualquier cosa. Estas cosas que ocurren, ¿no? Que también a esto lo llaman visitante de dormitorio, pero claro, el visitante de dormitorio, en este caso al que nos referimos, es totalmente distinto. En este caso sí que puede haber una inmovilización y la persona está viendo claramente a ese ser que le está mirando y que le está asediando de alguna manera, como que en decir, bueno, es que te voy a llevar conmigo, ¿no? Es verdad que a veces no hay parálisis y ha habido en algunos casos de abducción en que la persona no ha sido paralizada y ha intentado zafarse de sus captores, por así decirlo, a base de puñetazos, patadas, pero con lo que lo han cogido entre 3 o 4, lo han reducido y lo han llevado. Aparte de que ellos tienen normalmente telepáticamente te transmiten, esto es lo que dicen muchos, te transmiten como una tranquilidad, como una seguridad, ¿no? Como una manera de relajarte, de decirte tranquilo, que no va a pasar nada, que no te vamos a hacer daño, ¿no? Y la persona normalmente se relaja. Claro, tranquilízate, ponte cómodo, relájate, no pienses que no te vamos a hacer absolutamente nada, pero la pregunta es ¿cómo afecta físicamente y psicológicamente a estas personas que han sido abducidas? Bueno, a ver, claro, afectan, lógicamente, afecta muchísimo en este aspecto, ¿no? Porque, bueno, la persona que ha sido abducida, pues presenta muchos síntomas, ¿no? Que podrían ser las pesadillas reiterativas, cicatrices o marcas en el cuerpo, adormecimiento de los sentidos, pueden experimentar fobias repentinas a objetos, a ruidos, ¿no? Porque ya rápidamente lo pueden relacionar con esa vivencia, ¿no? Experimentan muchos cambios, ¿no? En el fondo es una situación traumática. Incluso a veces tienen algún cambio espiritual. Y es más, algunos, incluso fíjate, que pueden llegar incluso a tener el síndrome de Estocolmo, en el que acaban cogiéndose afecto a sus secuestradores. No te lo pierdas. Pero son casos contados, son pocos. Pero sí que es verdad que normalmente se presenta el síndrome que diríamos de estrés postraumático, ¿no? Que sería derivado de una situación extrema, ¿no? Como le ocurre a los soldados, a los combatientes, ¿no? Entonces la persona se vuelve más huraña, tiene el sueño alterado,
está más irritable, más irascible, desconfía de todo. O sea, emocionalmente la persona se ve muy mermada. Aparte de que es una cosa que normalmente guardan en secreto porque piensan, bueno, ¿a quién se lo cuento? Porque claro, ¿qué van a pensar cuando cuente esto? Lo primero que te van a decir que te tomaste o que te fumaste, ¿no? Y ya no digamos cuando ya es algo sexual, cuando la persona ha sido violada sexualmente, por así decirlo, ha sido violada su intimidad. Por ejemplo, en el caso de las mujeres hablamos de casos de que la mujer ha sido examinada, ¿no? Normalmente cuando se hacen las típicas intervenciones de para que tengan un embarazo, que esto también es otro tema, ¿no? Lo hacen, ¿cómo te diría? Como si fuera ahora no me viene el nombre, ¿no? Como hacemos aquí, como una examinación artificial, ¿vale? En cambio, los casos en que ha habido contacto sexual que ha sido en un hombre, sí que ha habido copulación con una hembra extraterrestre. Pero no ha habido copulación al contrario, sino que lo han hecho con vía in vitro o tipo así, como te he comentado antes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, claro. Entonces la persona cuando se ve que le ha ocurrido eso, es muy difícil contarlo. No le vas a decir a tu familia o le vas a decir a tu marido, oye, es que me ha pasado esto. Es muy complicado. A ver, es que he conocido casos que me han contado que claro, a ver, es una situación muy embarazosa. Tengo el caso también de una amiga, digo amiga porque a raíz de explicarme su experiencia, pues con los años se ha ido consolidando una buena amistad, ¿no? Pero que claro, imagínate que me contó a mí su caso cuando ni siquiera lo sabía su marido, porque es que no se atrevía a contárselo, para nada. O sea, ella no quería contárselo. Más sobre este caso hice un artículo hace aproximadamente unos 9 o 10 años para el mundo parapsicológico, la revista digital, y expliqué el caso de esta mujer con la autorización de ella. Pero ya te digo que es muy difícil, es una situación muy complicada. Y más a nivel social, actualmente la gente, para que acepte una cosa de este tipo, lo que te puede pasar es que seas víctima del descrédito, de las burlas, de todo, ¿no? Cuando una persona cuenta algo así es como lo mismo que pasa con las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que la gente es muy reservada a explicar este tipo de experiencias, ¿no? Pero pero puestos a comparar, aún mira, explicas una experiencia de esta, te pueden decir, mira, estuviste al borde de la muerte y tuviste un delirio y tal, pero ya contar que has visto seres de otro planeta o de otra dimensión y que te han abducido y que te han hecho de todo, ya por ahí es muy difícil de aceptar. Uh-huh. Mario, ¿y cómo transcurre el tiempo para estas personas que han sido abducidas? Es decir, por ejemplo, para ellos son 5 minutos allá arriba y luego es el mismo tiempo que ha transcurrido aquí en la Tierra, podríamos decir, ¿o ha variado? ¿Ha cambiado algo? El famoso missing time, ¿no?, que decía Bob Hopkins. A ver, esto hay muchísimos casos que se habla de esto del tiempo perdido, ¿no? Que la persona dice haber estado allí un rato, media hora, 1 hora y tal, y que cuando vuelven aquí han pasado un día, han pasado 2 o 5, ¿no? Como el famoso caso del Cabo Valdés, ¿no? Del ejército cubano, que estaban allí esto fue en el año, si mal no recuerdo, creo que fue el año 77 o 75, el 77 creo, que estaban una patrulla de vigilancia, que vieron una luz, un halo de luz, ¿no?, en la montaña, y el cabo pues se pensó que era un aerolito o algo así, tenía curiosidad y luego de brazo pues vieron una luz intensa que estaba frente a ellos y que iluminaba todo el sector, ¿no?, cuando estaba oscuro, ¿no? Y entonces él, por lo visto, los soldados se quedaron como atontados y tal, y este hombre desapareció. Claro, entonces pasaron, no sé si fueron 15, 20 minutos o algo así, que no aparecía, de golpe por brazo apareció, y por lo visto el hombre cuando apareció tenía la barba de 5 días y el reloj estaba adelantado 5 días en el futuro, ¿no? Eso es lo que se contó entonces, ¿no? Para él habían pasado 5 días en donde le habían llevado a estos seres, ¿no?
porque había sido abducido, y en cambio para los compañeros, para el resto de soldados habían pasado 15 minutos simplemente. Luego este hombre, por lo visto, se desdijo de lo que había dicho, porque por lo visto se metió en temas de religión y por unas cosas o por otras se retractó de todo, incluso concedió una entrevista para Más Allá, no sé si fue en el año 1999, donde decía que practicaba activamente la religión evangélica y negó todo lo que le había sucedido, que simplemente dijo así, que había ido a orinar y que los otros le perdieron de vista y que se montaron la película padre, pero que no había pasado nada. Pero sí que es cierto que el tema estuvo en polémica durante muchísimos años. Pero esto del missing time es una cosa muy, incluso sin ir más lejos, no hace falta que sea un caso de abducción, o vete tú a saber. Recordarás aquel caso de la Musara, ¿no? Creo, si mal no recuerdo, de aquel chico que estaba con la novia, que estaba haciendo servicio militar, tenía que entrar en el cuartel y cuando se presentó resulta que habían pasado 24 horas y para él había estado un par de horas con la novia solo en el coche. Por eso son estas cosas que dices, a saber tú qué les pasaría. A lo mejor ellos no recuerdan lo que les pasó y vete tú a saber cuando vino toda la niebla y tal, vete tú a saber lo que les pasó. Pero sí que es verdad que hay ese tiempo perdido incluso también en el caso del matrimonio Hill, que comentábamos al principio, también hay un tiempo perdido. O sea, yo soy más partidario de pensar que en el caso de esta hipótesis, ¿no?, de extraterrestre, de que al traspasar de una dimensión a otra, más que pensar en velocidades supersónicas, que superan la velocidad de la luz, algo impensable, ¿no? Más que pensar que vengan de otros mundos, podríamos tal vez hablar de mundos paralelos, ¿no? Y de pasar esa barrera, ¿no?, de una dimensión a otra, y que tal vez haya ese desfase de tiempo, ¿no? Y Mario, para que toda nuestra audiencia lo tenga claro, ¿los abducidos son contactados? Bueno, es que una cosa es el contactado y otra cosa es el abducido, ¿no? El abducido es porque le ha tocado, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Pero el contactado es un elegido. El contactado ya es una persona que ya se encargan estas entidades de elegir concretamente por una serie de cualidades, por lo que sea, dicen, esta es la persona que nos interesa, pues para llevar nuestros mensajes y tal y cual. Sí que es verdad que a veces han habido casos de personas que empiezan con una abducción y acaban siendo contactados, acaban pues recibiendo mensajes de ellos, acaban teniendo contacto con ellos, ¿vale? Y dando pues sus comunicaciones, ¿no?, sus mensajes, ¿no? Pero sí que a veces ocurre al contrario, muy, muy, muy puntualmente, ¿no? El hecho de que una persona sea contactada y que acabe siendo abducida. Esto, por ejemplo, le pasó a una mujer que pertenecía a Misión Rama, en España, y que, este grupo Misión Rama tenían un estricto control con los contactos, con todo lo que hacían a través de vasografía y todo, llevaban mucho control de todas las experiencias que hacían. Entonces, esta chica estaba en el grupo hasta que, pues se desengañó, ¿no?, porque veía muchas incongruencias en los mensajes y tal, y lo abandonó activamente, pero seguía yendo a algunos congresos y investigaciones, ¿no? Y un día, después de dejar a sus hijos en el colegio, iba con el coche y en una curva penetró en una espesa neblina y de golpe porrazo, sin saber cómo, se hallaba a 30 kilómetros de distancia. Decía, ¿qué ha pasado aquí? No puede ser. Tenía el depósito lleno, por lo tanto, a ver, si ha hecho 30 kilómetros, no entendía qué había pasado. Incluso preguntó en las gasolineras, oye, yo he pasado por aquí, ¿te acuerdas de mí? Sí, no, por aquí no ha pasado usted, ¿no? Entonces ella ya, por lo visto le hicieron una regresión y por lo visto sí que hubo una abducción. Pero normalmente, ya te digo, no sé si tal vez por eso, porque a lo mejor estaba activamente como contactada y por lo que sea, pues quiso dejarlo de aquella manera y mira, no sé, de alguna manera pues quisieron decir, que estamos aquí, ¿no? Uh-huh. Pero es muy raro, ¿eh? Normalmente las personas contactadas es muy raro que acaben siendo abducidas, casi siempre es al contrario. Empiezas por la abducción y luego acabas siendo contactado. Casi todos los relatos que nos estás contando, casi todos los artículos que hemos leído en revistas de ufología o de misterio, nos hablan de que estos abducidos iban al volante de su coche. Pero Mario, ¿hay algún caso de que haya ocurrido dentro del domicilio de alguien? Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, el caso de esta, de esta chica que te comentaba, que no puedo comentar,
Bueno, pues su nombre es Francisca, es natural de Córdoba. Y bueno, es de una familia, pues digamos, de clase media, digamos, bien, ¿no?, de buena posición. Y esta mujer estaba durmiendo plácidamente. Serían entre las 3 o las 4 de la mañana, que es muy curiosa también, porque dicen que normalmente este tipo de experiencias suelen ocurrir entre esta franja horaria, sobre las 3 de la mañana. Y ella estaba durmiendo plácidamente, estaba boca arriba, pero se fue despertando porque notaba que alguien le estaba tocando la cabeza, ¿no? Y o se estuvieran hurgando así en el cabello. Y ella notaba como el tacto de unos dedos y pensó, bueno, pues era mi marido, y bueno, no le dio más importancia y continuó descansando. Pero claro, llegó un momento que volvía a sentir lo mismo, y entonces se giró para decirle a su esposo, oye, para ya, que no me dejas dormir, ¿no? Pero claro, cuando se giró, ve que el marido estaba girado hacia el otro lado, estaba durmiendo como un lirón, o sea que no. Y digo, bueno, ¿qué pasa, no? Entonces se sintió como extrañada, pensó, bueno, a lo mejor será un sueño o algo, no sé. Bueno, siguió boca arriba y entonces notó otra vez esto, es como esa sensación, y claro, luego pensó, bueno, pues yo qué sé, pues serán mis hijos o algo, ¿no? Pero no sé, estaba totalmente extrañada, estaba medio dormida y entonces notaba como una sensación muy extraña, como un calor que le entraba por la cabeza, que le llegaba hasta el pecho, que era una sensación así como agradable, pero que le extrañó muchísimo, ¿no? Entonces, claro, ella se giró, abrió los ojos, miró, bueno, pues aquí no hay nadie, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces, cuando se giró, que bueno, lo típico, ¿no?, que te da como miedo girarte y miras así por el rabillo del ojo, tímidamente, y entonces esta mujer, pues, mira, te lo voy, porque lo tengo aquí, parece que lo tengo por aquí, mira, te lo voy a leer, incluso las palabras textuales de ella, ¿eh? Mira, comentó, me quedé de piedra al ver unas piernecillas muy delgadas, con una forma muy simple, muy rectas, no con músculos como las nuestras. A simple vista, la piel era como de goma o como un traje de buzo, no te sé explicar. Según iba subiendo la mirada, vi un abdomen abultado, unos brazos largos y delgados y una mano con dedos muy largos también. No me fijé en cuántos dedos tenía. Una de esas manos estaba tocando mi cabeza. Finalmente, levantando completamente la mirada, vi su rostro, el cual estaba mirando hacia la ventana. Me quedé totalmente pasmada y exclamé, Dios mío, ¿pero esto qué es? Entonces ese ser volvió su cara hacia mí, como sorprendido, me miró como extrañado de que lo hubiera visto, al menos esa era mi sensación, y me hizo algo en la cabeza, como si me la sacudiera, pero yo no recuerdo nada más. Esos ojos negrísimos no los olvidaré en mi vida. Pues a mí me dio la sensación, ella cuando me lo contó, de que ese ser, por lo que sea, pensó que ella tenía que estar dormida, no tenía que enterarse de nada, y al ver que ella le identificaba, mostró como cara de sorpresa, pese a que normalmente los abducidos, la gente que ha tenido contacto con los grises, dicen que son carentes de sentimientos, ¿no? Carentes totalmente de empatía, ¿no? Que no muestran emociones, o sea, que sus caras no dicen nada, no muestran ni emoción, ni alegría, ni risa, ni nada. Pero sí que ella percibió como el detalle como si le estuviera mirando, como sorprendido de que estuviera consciente, por así decirlo. Que si piernas largas, que si brazos largos, que si parece que lleva una escafandra, que si parece que lleva un traje de goma. Muchas especulaciones hablan de que quizás sean los militares los que estén detrás, pero es que esta descripción que das parece que sea precisamente eso, todo un traje militar. Sí, también, bueno, claro. Sí, ahí se habla muchísimo del tema, ¿vale? Porque, bueno, a ver, los militares en Estados Unidos empezaron con la experimentación con la radioactividad, ¿no? En los años 50, 60, y también pues empezaron con los implantes cerebrales, con experimentos de privación sensorial, cámaras de aislamiento, microondas, drogas, bueno, de todo. Es más, hubo una época en que utilizaron, cuando estaba en boga, digamos, todo aquello de las sectas satánicas y todo aquello en los años 60, para escudarse de los experimentos que estaban haciendo, responsabilizaron a las sectas satánicas, que de hecho financiaban también congresos de satanismo, y de alguna manera pues poder encubrir sus experimentos y cualquier cosa que pasara como que era atribuido a esto, a estas técnicas, a estas actividades, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero
claro, ya nos encontramos con el tema de los implantes que digo, bueno, los satánicos, a ver, te pueden hacer rituales, pueden hacer sacrificios, pueden hacer todo lo que tú quieras, pero a ver, cuando estamos hablando de implantes y cosas así, algo se nos escapa, ¿no? Entonces hubo uno de los padres de la nueva conciencia, que era John Lilly, que experimentaba con LSD y precisamente buscaba, pues eso, las salidas del cuerpo, cómo nos podemos desdoblar, ¿no? Y fue el que ideó el tanque de aislamiento, ¿no? Para la privación sensorial. Y tuvo hizo muchos experimentos y obtuvo, pues, viajes astrales, experiencias mentales y de todo. Y bueno, fue un éxito todas las experimentaciones que tuvo, y por lo visto los militares mostraron mucho interés en sus trabajos, pero él se negó, él se negó ante la CIA, la NASA, que le pedían, bueno, pues que colaborara, que entregara sus trabajos y tal. Él no quiso, y por lo visto él dijo que sus experimentos se los habían cogido a la fuerza y que fueron utilizados para lo que era el MK Ultra, el proyecto de control mental, ¿no?, que estaba financiado por la CIA. Entonces, de hecho, se demostró en la desclasificación de los documentos del MK Ultra, se demostró que esto, por lo visto, era cierto, ¿no? Y en estos casos, estos experimentos del MK Ultra consistían, pues, en inducir a un individuo, pues, a cometer un asesinato bajo hipnosis, control mental, ¿no? También era parte de los experimentos era el aguante del dolor mediante electrodos en la cabeza. También muchos algunos abducidos recuerdan haber sido sumergidos en un líquido respirable, ¿no? Hay casos también en que alguno logró escapar. Parece muy raro, ¿no? Porque estamos hablando de experimentos militares, es muy raro que te dejen escapar. O no, o tal vez si están haciendo una escena, ¿no? O sea, una puesta en escena, por así decirlo, haciendo creer a aquella persona que son extraterrestres, pues bueno, si se escapa, mira, ya tiene un testimonio para decir, oye, los extraterrestres están experimentando con nosotros, ¿no? Porque muchas personas han denunciado ser víctimas de esto. Incluso se les ha llegado a encontrar chips en el cuerpo. Esto ya lo más rocambolesco, por así decirlo. Pero claro, Mario, estos implantes son normales, los médicos encuentran alguna anomalía en ellos, hay alguna hendidura, fisura, algún corte, algo por donde los hayan podido introducir, o están envueltos en este halo de misterio. Bueno, a ver, los implantes, más o menos los que se han encontrado más o menos son así como una especie de alambre, ¿no? Que deben tener unos 3 centímetros de largo por 1 milímetro tal vez de grosor, ¿no? Cuando los miran a través del microscopio de electrones, tienen como una estructura muy muy compleja, como si tuvieran pues diferentes capas, ¿no? Hay varios tipos de implantes. También hay algunos que son como tipos de como microchips o como pequeñas piezas de vidrio, ¿no? Que esto me recuerda mucho al cristal aquel de silicio, ¿no? No sé si recuerdas con el libro de Urantia, cuando hablaban de los cristales de silicio que podían guardar mucha memoria y tal, antes de que se utilizara. Estamos hablando de muchísimos años antes de que se utilizara esto. Pues como unas pequeñas piezas de vidrio que harían estas funciones también como de microchip, ¿no? También se habla de implantes no físicos, ¿eh? Se habla de implantes que dicen, esto ya lo vamos a dejarlo aparte, implantes que se ven puestos en el cuerpo astral, por así decirlo de alguna manera, que no serían físicos, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero sí que es verdad que, a ver, estos chips, ¿qué finalidad tendrían? Pues la finalidad sería pues un rastreo, monitoraje, ¿no? Almacenación de información de las actividades de la persona abducida, ¿no? Lo mismo que más o menos hacemos nosotros con los animales, ¿no? Que les ponemos un chip pues para mirar cómo evolucionan, cómo se relacionan, cómo aguantan las temperaturas, cómo aguantan el invierno, etcétera, ¿no? Pues es como si llegaran un seguimiento, ¿no? Hay teorías más negativas que te hablan de sistema de control neuronal para lograr finalidades de control político y todo esto, ¿no? Porque el implante, digamos, que actuaría como un neurotransmisor que enviaría órdenes y que el sujeto de alguna manera pues las obedecería. Pero biológicamente es curioso de estos implantes porque no muestran rechazo. Normalmente cuando poner un cuerpo extraño dentro de nuestro cuerpo biológico, lógicamente, siempre hay rechazo. Sabemos que incluso
en los trasplantes de órganos que vienen de otra persona, de un donante, hay que hacer ciertas pruebas analíticas de sangre y todo para saber si el cuerpo lo va a aceptar, porque el cuerpo, cuando ve algo extraño, imagínate, si un órgano que es algo natural, que es de otro ser humano, el propio cuerpo lo puede rechazar, pues imagínate un objeto metálico que vete tú a saber de qué está hecho, ¿no? Porque se habla de una gran cantidad de compuestos de metales, aleaciones y que tienen cualidades altamente magnéticas. Se hizo precisamente la primera operación que se hizo para extraer un implante fue en el 92 en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se hizo un congreso sobre el tema de las abducciones. Y las primeras pruebas que enviaron a los laboratorios se vieron que eran como tejidos blandos que rodeaban a estos objetos extraídos, ¿no? Y que hicieron análisis a ciego y doble ciego y, bueno, sin trabajar con más datos que los estrictamente necesarios, ¿no? Y lo que vieron también es que había gran cantidad en estos chips, en estos, digamos, implantes, había gran cantidad de nervios propioceptores. Que los nervios propioceptores normalmente son lo que tenemos en las yemas de los dedos y que sirven pues para conducir las sensaciones de temperatura, presión, tacto, ¿no? Entonces, y lo curioso de todo esto es sobre todo eso, que se aloje dentro del cuerpo y que no haya ningún rechazo, ¿no? Dentro de estos objetos se ha encontrado pues que están cubiertos por una membrana compuesta de coágulo proteínico, queratina, etcétera, y bueno, de alguna manera, sea como sea, pueden meterla dentro del cuerpo sin que la persona sufra molestias ni rechazo, absolutamente nada. Normalmente utilizan los orificios naturales, como son las fosas nasales, los oídos, para introducirlos, pero también sí que es cierto que también se han encontrado incisiones como cortes pequeñitos, pero el abducido pues ve que tiene una cicatriz donde antes no la tenía, sin sospechar que tiene un chip allí metido dentro, ¿no? Muchas veces ha ocurrido, claro, a ver, tú ahora por ejemplo miras, yo qué sé, el dedo del pie o algo y dices, tengo aquí una cicatriz y piensas, bueno, pues yo qué sé, a lo mejor me pegué un corte cuando era pequeño, no me acuerdo, ¿no? O mil cosas, ¿no? Pues mira, pues nunca me había fijado en esto, ¿no? Pues normalmente a lo mejor cogen lo que es el pliegue de la rodilla, del codo o algo así, zonas así para hacer una pequeña incisión y meter, digamos, ese chip. Luego queda como una pequeña cicatriz que que apenas se nota, o como una especie de hoyito, ¿no? Como una hendidura, pero que ya te digo que aparte de fosas nasales o de oídos se han llegado a encontrar, hasta en el dedo gordo del pie se ha llegado a sacar un implante. Pues Mario Ortega, ha sido un placer que hayas estado en nuestro espacio para hablarnos de un tema tan interesante y, como he dicho al principio, de un tema que parece que está de moda. Sí, exactamente. Bueno, y lo más curioso, sobre todo en el tema de las abducciones, es cuando hablamos de niños, porque piensa que, a ver, podemos decir, no, es que las personas, o sea, un adulto puede fabular, que esto es otro tema también, cuando antes hemos hablado de la hipnosis, ¿no? Que la hipnosis regresiva, cuidado cómo se realiza, porque si das pistas, si no eres un hipnólogo con experiencia, cualquier pista que des puede dar lugar a la fabulación, porque la persona en estado hipnótico, si le añades ingredientes, esos ingredientes los añade a su historia, ¿vale? Y la puede modificar. No estamos diciendo que no la haya tenido, que esa experiencia no haya sido, pero sí que es verdad que si le vas dando pistas, puede llegar a modificar esa historia. Entonces, la mejor manera de hacer una hipnosis, que mucha gente dice que no es válido del todo, pero bueno, es mirar de conducir a la persona sin darle detalles, o sea, que la persona sea ella la que te dé los detalles, o sea, no decirle, ves una nave o ves un aparato, no, porque si no, si le dices que está viendo una nave, ya su mente ya es capaz de imaginar una nave, ¿me entiendes? Entonces es el propio abducido quien en ese estado te debe decir que está viendo una nave, que está viendo un ser, o que está viendo tres, o cómo son. Es la persona quien tiene que dar esos detalles. Por eso el tema de la hipnosis hay que tener mucha cautela con ellos. Y sobre todo los casos más sorprendentes, que a mí me sorprenden muchísimo, es el tema con los niños. Porque claro, los niños, cuando son pequeños tampoco se pueden dar mucho a la fabulación, ¿no? Y Buzz Hawkins precisamente empleó un método que lo patentó él, que era una baraja de cartas con personajes, ¿no?
personajes conocidos por todos los niños, ¿no? Pues Mickey Mouse, el Pato Donald y tal, y entre ellos un gris, o sea, el Eve tal y como lo conocemos, ¿no? Y es curioso que cuando los niños llegaban a dicha carta, cuando veían al Eve, unos lloraban, otros decían que se los llevaban por la noche al cielo, otros decían que los llevaban a jugar con otros niños, o sea, decían una serie de cosas, o sea, todos los tíos que habían tenido algo en relación con la abducción, pues si fuera por el padre, por la madre, o porque habían contado que les había pasado algo, es curioso que al someterlo a este experimento con las cartas, mostrarán ese pánico, ¿no? Muchos incluso decían que estando la madre presente, el niño daba un bote de la silla y se agarraba a la madre y la abrazaba fuertemente al ver la carta de aquel ser. O sea, reflejado, ¿no? Y no deja de ser un caso curioso, ¿no? Pues Mario Ortega, ahora sí, cerramos el tema de las abducciones aquí. Un abrazo y hasta la próxima. El placer ha sido mío, Jorge. Un fuerte abrazo y un saludo a todos los oyentes de Informe Enigma.